Para nadie es un misterio que Chile es el país más sísmico del mundo. No obstante, pareciera que muchos en nuestro país aún no lo asimilan. El reciente fin de semana se evidenció públicamente una delicada información que deja sin explicación a la mayoría de los chilenos. Desde el pasado y fatídico 27 de febrero de 2010, se pensaba que en nuestro país se tomarían medidas de mayor protección, prevención y vigilancia de acuerdo a posibles nuevas emergencias. Sin embargo, en ciertas áreas ha resultado absolutamente todo lo contrario. Actualmente Chile posee, escuche bien, 11 equipos de monitoreo sísmico menos que hace 3 años. Si en 2010 nuestro país contaba con 74 equipos, hoy esos se reducen a 63. Sin duda, una clara señal preocupante que no deja indiferente, por supuesto, a ningún chileno. Deberían haber muchas más, claro, porque somos un país de riesgos, muchos riesgos, por lo tanto hay que asumir eso. Se supone porque ahora últimamente ha temblado mucho más fuerte que años atrás, digamos, claro. O que yo lo recuerde. Claro. Debemos tener más unidades de emergencia y vigilancia a lo largo de Chile. Esto, mejor señalización, qué podemos hacer, digamos, más información. Que eso se renueve, se haga de nuevo, o sea, no sé cómo podrían hacerlo. Colocar mayor presupuesto. Mayor presupuestos, lógicamente, el gobierno mismo, pues. Sí, algo bueno, esencial para la ciudadanía, para nosotros mismos, pues. Según el mismo Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, la reducción de módulos de monitoreo se debe a robo de piezas en las dependencias de la institución y la caducación de estos aparatos por su antigüedad. Las regiones más afectadas por esta crisis son la región metropolitana, Valparaíso y la región de los lagos. La región metropolitana contaba con 20 unidades el año 2010 y cuenta hoy solo con 10. La 10ª región tenía 6 equipos de monitoreo y ahora solo cuenta con 2. Y la región que posee el mayor déficit es la 5ª, cual hace 3 años funcionaba con 6 unidades de monitoreo sísmico y actualmente solo funciona con 1. Creo que sí deben haber más puntos de monitoreo respecto a lo que es las catástrofes que comúnmente no ocurren, que sean terremotos y después en las zonas costeras tsunami. Así que creo que obviamente deben haber muchas más unidades de vigilancia o monitoreo de esa cosa. Creo que deberían haber más unidades de emergencia para poder enfrentarnos a las catástrofes que siempre ocurren en este país. Me parece mal. Teniendo los antecedentes sísmicos del país, debiese haber un plan de emergencia, debiese estar todo organizado, no sé, todo coordinado entre la Armada, la Defensa Civil, Carabineros. Así que debiese estar todo eso mejor monitoreado. Una realidad absolutamente preocupante si consideramos que el Servicio Sismológico de la Casa de Bello ha sostenido conversaciones con la ONEMI desde el año 2007 sin mayor éxito ni esperanza de poder acelerar procesos en virtud de la modernización de estos sistemas de monitoreo y por ende de emergencia, vigilancia y alerta a lo largo de nuestro territorio. Por lo pronto, esperamos que estas estaciones sean restablecidas con una tecnología acorde al país más sísmico del mundo y también más unidades y equipos se pongan a disposición conforme al riesgo que a diario está expuesto nuestro país. Hoy el presidente Sebastián Piñera va a encabezar la ceremonia de inauguración de la nueva oficina, valga la redundancia, de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior. Y acá, la tan prometida. Claro, el problema yo creo que no tiene que ver necesariamente con la infraestructura del lugar físico, sino que tiene que ver con la manera en que funcionan los organismos de emergencia en Chile. Y la fragilidad del sistema mismo. Y la fragilidad del sistema mismo, claro, que quedó absolutamente reflejado aquella madrugada. La cadena de mando y comunicación que hay ahí. Sí, y fíjate que yo tengo temor, porque hay personas que están procesadas, vienen más procesamientos a cargo de la fiscal Solange Huerta. Hay un informe de la PDI respecto a lo que pasó el 27 de febrero y todos los errores y tras errores que se cometieron por parte del CHOA, por parte del ONEMI, por parte de las autoridades centrales, por el Ejército, por Carabineros, por la Fuerza Aérea, por la Armada. Y a mí me da la sensación que cuando aparecen este tipo de informaciones, la ciudadanía legítimamente puede decir, bueno, ¿qué tanto cambió entonces eso que se criticó en su momento, que falló todo? Ahora, en una situación similar, ¿va a fallar igual? Sí, po. ¿O ahora las comunicaciones están funcionando? La Oficina Nacional de Emergencia funciona de otra manera, no hay un perico esperando que llegue un fax. ¿Qué pasa con el CHOA? La gente del CHOA, de la Armada, ojo, servográfico y oceanográfico de la Armada,
son oficiales de la Armada de Chile. Un país como el nuestro, que tiene costa de punta a punta, no tenían absolutamente ningún conocimiento de los tsunamis. Y eso está establecido en el informe de la PDI. Entonces yo me pregunto, a 3 años de la catástrofe, ¿se habrá avanzado ya no solo con estos instrumentos de monitoreo? Yo me pregunto cosas más importantes todavía. A mí, de verdad, me llama poderosamente la atención y tengo hartas preguntas que hacer. Y me imagino que hoy el presidente Sebastián Piñera, en esta inauguración de la ONEMI, y por cierto en todos los actos conmemorativos de toda esta semana, lo irá a contestar no solo de la boca para afuera, sino que con documentos y con datos que de alguna manera tranquilicen a la gente. Nosotros veníamos hablando acerca de esta crisis que vive el Instituto de Sismología de la Universidad de Chile hace algún tiempo, incluso cuando no había recibido los recursos necesarios para seguir operando y mantener las señales de estas estaciones de monitoreo. El año acá, es un poquito más grave porque quiere decir que no solo tienen problemas en esa oportunidad de comunicación, sino que además, si el año 2010 habían 74 equipos de monitoreo a lo largo de nuestro país, hoy día hay 63 unidades. ¿Por qué esta baja? Porque algunos se los robaron y porque algunos caducaron por antiguos, básicamente. Ahora, esto demuestra la fragilidad de nuestro sistema y qué pasa con la oficina, con la ONEMI, básicamente, cómo se defienden ellos respecto a este punto de las estaciones de monitoreo que son menos que las que teníamos en el año 2010, y el mismo Ricardo Toro, que es el director de la ONEMI, dice que efectivamente son menos equipos, que eso se va a tratar de arreglar, por instalar más equipos a lo largo de nuestro país, pero hay una gran diferencia que para el terremoto del 27F, solo el Instituto de Sismología operaba en horario de oficina y que ahora trabajan durante las 24 horas del día. Claro, ¿no? como si temblara de 9 a 5 y media, nomás, digamos. O sea, eso es un progreso. Hasta antes del terremoto trabajaban de 9 a 6. Es un progreso, pero no es lo suficiente para ser el país más sísmico del mundo. Cuidado que hasta antes del terremoto del 3 de marzo de 1985 se funcionaba de lunes a viernes. Claro. Sí, pero... Y los últimos terremotos más grandes que han habido en la zona central de Chile fue el 3 de marzo del 85, domingo, y el 27 de febrero del 2010, de madrugada de viernes pasado. Puede ser, Felipito, pero después de lo que uno escuchó, de las palabras del presidente, futuro presidente de ese momento, y de todas las promesas que se hicieron, uno no espera ese tipo de respuesta. De decir, oye, ojo, nosotros trabajamos 24/7, como debe ser si es el país más sísmico del mundo. Pero parece que las lecciones las vamos sacando de a poco. ¿Me entendí? O sea, no es como que nos hacemos cargo del problema, sino que vamos tomando de a poco. O sea, ya no trabajamos en horario de oficina, sino que trabajamos 24 horas. Y en un próximo terremoto, hoy sí, en verdad, ¿saben qué? 63 unidades. Ahora sí vamos a poner plata, por ejemplo. Poco. Porque, por ejemplo, la gente del mismo instituto dice lo siguiente: podemos decir con propiedad que si, por ejemplo, algo ocurre en Puerto Montt, no tenemos cobertura. Claro. Así de simple. Bueno, como hemos dicho aquí tantas veces, país reactivo, no preventivo. Y a esta altura ya sabemos cuál es nuestra situación respecto a los movimientos telúricos. Entonces, y ojo que es muy grave, porque lo que dice la Julia es súper grave, porque no necesariamente tiene que ver con que no hay un instrumento o ese instrumento de medición esté funcionando mal. No hay. El problema más grave es que la ONEMI depende de esa información para actuar si es que hay que evacuar o no, si es que hay que evacuar hasta cierta altura o no, y cuánto tiempo, por ejemplo, dura esa evacuación y cuál es el espacio, el perímetro en que la gente tiene que salir. Por lo tanto, no se trata solo de un instrumento común y corriente, no, y que mide un sismo, tampoco, es mucho más que eso, porque la ONEMI depende de eso. Si no, es cosa de ver y recordar lo que pasó el 27F, donde la ONEMI pedía información y no había información, claro, porque a quien la pedía no la tenía, claro, y que se hacían los cool y decían, no, lo estamos viendo, pero después cuando la fiscal los interroga, dicen, en realidad nosotros no teníamos la información porque los instrumentos no funcionaban y porque los que se suponían que tenían que saber no lo sabían. ¿No es verdad? Como muchas personas que en esa reunión en la ONEMI, con la presidenta Bachelet, con Carmen Fernández, con Patricio Rosende, con Edmundo Perelloma, con Francisco Vidal, las autoridades de la época, le decían, usted como experto en la materia, y después, en el interrogatorio, ellos decían, es que a mí me presentaron como experto, pero yo no soy experto. Pero en ese minuto no dijo que no era experto. Claro. Por lo tanto, las autoridades que tenían a un experto, que ese experto les decía que no, las autoridades se quedaban con el no. Esto es realmente increíble y faltan muchas respuestas, por supuesto, de parte de la autoridad. Pero